¿Qué tal, equipo? Sed bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros de cómo podemos mejorar la flotabilidad. Os recuerdo que este vídeo pertenece a la lista de reproducción de reducir el consumo, que os dejo por aquí arriba. De tal modo que si queréis entender bien este vídeo y sacarle todo el jugo, os recomiendo ver todos los vídeos anteriores. Una vez dicho esto, ¿qué es la flotabilidad en buceo? Cuando hablamos de flotabilidad en buceo, normalmente nos solemos referir a flotabilidad neutra. Flotabilidad neutra es encontrarnos entre dos aguas, que es ni estar en superficie ni estar en contacto con el fondo. Regular el mantenernos en esta posición estática, que es lo que nos va a permitir movernos, maniobrar y que realmente es la base de todo lo que tenga que ver con desplazamientos, incluso también con consumo en el buceo. Lo primero y más importante para tener una buena flotabilidad es saber cuál es la cantidad de plomo correcta. Si quieres saber cómo hacer un chequeo de flotabilidad, por aquí arriba te dejo un vídeo en el que te lo explico. Ya has pinchado en él, ya sabemos de qué estamos hablando y demás. Si es así, continúa. Si no, te recomiendo encarecidamente que pinches en el vídeo. Aparte de hacer este chequeo de flotabilidad, es muy importante que tengamos la soltura y que normalicemos que los buceadores hagan esto. En cuanto cambiamos un elemento de nuestro equipo, como puede ser el neopreno, como puede ser el jacket, nos pasamos a ala, como puede ser diferentes marcas de estos, nuestra flotabilidad va a cambiar. Y esto se va a ver reflejado en la cantidad de plomo que necesitamos. Entonces, es un error común que al final la gente se saca el Open, como mucho se saca el avanzado, y no, yo me quedo con la misma cantidad de plomo con la que he buceado en el avanzado. Y esto no es correcto. Tenemos que acostumbrar a que los propios buceadores de forma autónoma se sepan gestionar y sepan hacer chequeos de este estilo que les ayuden a tener cierto baremo de cuánto plomo necesito. Aparte de realizar el chequeo de flotabilidad del que he hablado anteriormente, esto nos va a dar una cantidad de plomo aproximada, teniendo en cuenta todo el contexto en el que nos encontramos. Con contexto me refiero el mar en el que estamos, hay mares que son más salados que otros, si buceamos en agua dulce o si buceamos en agua salada, si hemos hecho algún chequeo del equipo, o algún cambio en el equipo, perdonad, no un chequeo. Pero aparte de este chequeo de flotabilidad, que más o menos nos va a dar un quilaje aproximado, si queremos saber qué cantidad de plomo necesitamos de forma correcta atendiendo a todo el contexto, lo que deberíamos hacer es hacer un segundo chequeo de flotabilidad cuando estamos finalizando la inmersión. Veréis, el aire que tenemos en el tanque también pesa y esto se acaba notando. ¿Qué sucede? Cuando iniciamos la inmersión tenemos el tanque cargado a 200 bares o incluso a más y este aire comprimido, aunque parezca mentira, nos ayuda a descender. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos finalizando la inmersión, nos estamos acercando en la parada de seguridad, o mejor dicho, desde el techo de la parada de seguridad de 3 metros hasta la superficie, con el tanque vacío o con el tanque en reserva, nuestra flotabilidad ha cambiado. Entonces, para saber que llevamos la cantidad de plomo correcta, lo que tendríamos que hacer es, estando en una cota de unos 3 metros, una cosita así, que nosotros sintamos que tenemos la capacidad de quedarnos completamente en flotabilidad neutra, que no tenemos la sensación de que, a pesar de tener el jacket vacío, el equipo tira de nosotros y que tenemos que estar luchando contra él, que tenemos que estar picando para mantenernos en una cota pues, de unos 3 metros, que estemos en la parada de seguridad cómodos e incluso yo diría a una cota de 1 metro o 2 que podamos estar cómodos con el tanque prácticamente vacío. Aparte de la cantidad de plomo, también es muy importante el emplazamiento del mismo. Esto ya lo he comentado en varios vídeos y tenemos que procurar no llevar todo el plomo en la cintura, sino repartirlo a lo largo del cuerpo. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar estar en una posición horizontal y, si nos ven de frente, que no estemos tampoco en una posición virada, que estemos siempre horizontales y completamente rectos. Esto lo conseguimos colocando o emplazando el plomo
en diferentes puntos del cuerpo. También es muy importante entender cómo funciona la flotabilidad. Y es que hay una flotabilidad gruesa, por así decir, que es la que nos da el jacket o el ala, pero hay una flotabilidad fina que nosotros tenemos que controlar con la respiración. Yo siempre he dicho que en principio el jacket en un buceo correcto, en un buceo recreativo, que no nos vayamos a profundidades tremendamente grandes, no tendríamos por qué estar todo el rato hincho, deshincho, hincho, deshincho. Sin embargo, si vamos a más profundidad, a lo mejor a 30, a 40 metros, yo por ejemplo lo noto a partir de 25, sí es cierto que si tú a partir de estas cotas no hinchas el jacket, notas como la propia presión te va aplacando y te va mandando cada vez para abajo, además cada vez con más velocidad. Entonces ahí sí es importante hinchar un poquito el jacket para compensar esa presión, esa columna de agua que tenemos encima. Sin embargo, si nosotros queremos movernos, ascender o descender en cotas pequeñas, en cotas a lo mejor de 1 metro, de 25 centímetros, eso tenemos que hacerlo a base de respirar y no a base de estarnos moviendo, estar aleteando o estar maniobrando con las manos, que es otro error también bastante común. Para entender esto, para practicar esto, es importante comprender que cuando inhalamos ascendemos y que cuando exhalamos descendemos. Y también es importante entender que estos cambios que hacemos en la flotabilidad, estos ajustes en la flotabilidad no son inmediatos. No es tomo aire, boom, me voy a la cota que quiero. Es tomo aire y poquito a poco voy pum, 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 ascendiendo. Del mismo modo, cuando exhalo, cuando vacío el jacket, pero sobre todo cuando exhalo, no es exhalo, estoy a pulmón vacío, desciendo. Es exhalo, me he quedado a pulmón vacío y poquito a poco voy pum, 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 pum. Hemos de entender que todos los cambios que hagamos en la flotabilidad no son inmediatos, que tenemos un desfase a lo mejor como de 3-4 segundos desde el momento en el que hemos inhalado o hemos exhalado y vemos que esos cambios se empiezan a reflejar en nuestra flotabilidad. Por tanto, es importante dar ese tiempo y entender que las cosas debajo del agua funcionan mucho más lento, con mucha más calma. Para esto es interesante hacer ejercicios como por ejemplo el del pivoting o incluso también, aunque es un ejercicio que últimamente está bastante denostado y demás, el del Buda. Sí es cierto que nadie bucea en una posición como la del Buda, pero también es cierto que esto ayuda a entender al alumno cómo el hecho de inhalar o exhalar nos ayuda a mantenernos en esta posición y a jugar con la respiración. Aquí hay muchas vertientes, hay gente que dice que el Buda no, hay gente que dice el Buda sí. Yo lo que digo es, el Buda es una herramienta, punto. Habrá alumnos a los que a lo mejor le funcione y habrá otros alumnos a los que no le funcione. Yo personalmente he visto que hay mucha gente que no le funciona, sobre todo, y esto es importante entenderlo, por el tema de la flotabilidad de las piernas y el peso de la botella. Os pongo unas imágenes y os comento por qué. Aquí tenemos una alumna, y esto suele pasar sobre todo en chicas, ahora os explico el por qué, la cual, como veis, se mantiene en flotabilidad neutra, pero el problema es que no se mantiene en una posición correcta o bonita de Buda. ¿Por qué? Pues porque en este juego de flotabilidad o ascensión de la grasa o de las piernas y peso de la botella, ahí está ganando la partida o nos está haciendo girar el peso de la botella y la ascensión de las piernas. Y por eso nos quedamos en esta posición. En cualquier caso, el objetivo de este ejercicio no es mantenernos en una posición hidrodinámica perfecta, sino hacer entender al alumno el hecho de cómo, controlando la respiración, controlamos esos ascensos y esos descensos. Y otra cosa importante, esto no tenemos por qué hacerlo en posición de Buda, podemos hacerlo igualmente en una posición horizontal o en una posición lo más horizontal posible. En cualquier caso, como he dicho, la idea es entender cómo funciona la flotabilidad y esos ajustes que hacemos con la inhalación y la exhalación, dar el suficiente tiempo para que se trasladen a la acción que estamos haciendo. También es muy importante entender que el buceo es una actividad estática, no es una actividad dinámica. Me refiero, cuando nosotros nos movemos, en buceo la idea sería, doy una aletada, pluc, me muevo, deslizo y me detengo. Doy una aletada, pluc, me muevo, deslizo y me detengo. No tenemos que estar, o no deberíamos estar como si fuéramos un avión de combate moviéndonos todo el rato, como si estuviéramos montando en bicicleta. En el momento en el que dejamos de aletear, nos caemos. Y esto es importante que lo entendamos porque es lo que nos va a hacer disfrutar del buceo.
Yo hay veces que veo mucha gente que dice, no, es que nos hemos metido y no hemos visto nada. Claro, si estás todo el rato moviéndote, es normal que no veas nada. ¿Por qué? Hay que entender que los animales debajo del agua, muchos peces, tienen lo que se conoce como línea lateral. Y es un órgano que les permite detectar la columna de agua que hay alrededor suyo. De tal modo que si detectan que hay algo que se está aproximando o algo que se está moviendo en exceso en cualquier dirección alrededor de ellos lo van a notar y se van a alejar. Entonces, es por esto muy importante entender ese concepto de bucear estático, de aleteo, aleteo, me detengo, o si es mejor a rana, aleteo, deslizo, me detengo, aleteo, me deslizo, detengo, que quiero torcer, me muevo, me voy moviendo. Digamos que visualmente nos tendríamos que mover más, digamos, como una especie de platillo volante, ¿de acuerdo? Que pudiera detenerse en cualquier momento y no como un avión de combate que tenga que estar moviéndose todo el rato porque si no se cae. Una vez tengamos todo esto, la clave para seguir mejorando en la flotabilidad es bucear, bucear y bucear. Pero también creo que es muy importante el entorno. Muchas veces en centros de buceo y demás están acostumbrados a alguien se ha sacado el curso, cojo y lo meto en el barco para que bucee. Que está bien, no, hacemos una inmersión facilita. Es cierto, eso está bien. Pero lo que es importante, sobre todo, yo por eso soy tan partidario de bucear en calas, de estar a poquita profundidad y demás, es que la gente nueva o la gente que quiere practicar pase mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, horas, en una cota que esté entre los 3 metros, 4, 5 metros. ¿Por qué? Porque ahí es realmente donde se practica la flotabilidad. Ahí es donde tienes que entender el hecho de que tienes un margen de error relativamente pequeño y que tienes que estar jugando con la flotabilidad, que tienes que mantenerte en una posición horizontal, porque si no, ya me diréis, estamos en una profundidad de 3 metros o de 2 metros, en el momento en el que te pongas un poco vertical y aletes, estás fuera del agua. Y entender que si estamos a esta cota y no nos hemos ido más profundo, no hay tampoco problema en hacer un ascenso descontrolado, digamos, porque hayamos cometido un error con la flotabilidad si estábamos a 2 metros o si estábamos a 1 metro. Siempre y cuando no hayamos hecho inmersión previa, me refiero, que estemos, por ejemplo, en la playa, que el suelo esté a 2 metros o a 2 metros y medio y nosotros estemos a 2. Que ahí nos hemos salido y nos hemos ido a la superficie. No pasa nada, estamos aprendiendo. Venga, deshinchamos de nuevo, volvemos a la posición horizontal y continuamos aleteando, continuamos buceando, siempre y cuando teniendo claro estos criterios de inhalo y exhalo para hacer esos ajustes en la flotabilidad, de me mantengo en la horizontal, de buceo de forma estática, no volviéndome loco a aletear, aletear y aletear. Y si practicamos todo esto, pues tendremos una muy buena flotabilidad, lo cual nos va a ayudar cuando estemos a más profundidad. Pues nada, equipo, con esto hemos acabado, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!